De la política pasamos a lo económico, con el ex ministro de Economías y Finanzas, Dulcidio de la Guardia. Y gracias por estar con nosotros esta mañana. Quería preguntarle, señor Dulcidio, si usted estuvo en el día de ayer en esa presentación de Moody's que se dio con datos interesantes, porque ayer tuve la oportunidad de conversar con el señor Leroy y me hablaba de aspectos en positivo de los negativos que obviamente ya todos conocemos. Y lo que eso representa un poco para nuestro país y quizás poner un poquito en contexto a la población panameña, lo que es Moody, esta presentación que hace y de una manera u otra cómo esto afecta la economía de todos los panameños. Para que hagamos un poquito ahí como una clasecita de economías y finanzas. Señor Dulcidio. Gracias, Susan. Hugo, buenos días y a todos los televidentes de Radiografía. Gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Primero, no estuve en la presentación de Moody's, pero las calificadoras de riesgo, Moody's es una de las 3 calificadoras de riesgos. Lo que ellos hacen básicamente es evalúan cuál es la probabilidad de que un acreedor, llámese alguien quien debe plata, ya es una empresa, un país, que ese acreedor no cumpla con sus obligaciones perdón, ese deudor no cumpla con sus obligaciones con los acreedores, o sea, con aquellos que le han prestado dinero. Y la forma como ellos lo hacen es que le ponen letras para indicar la fortaleza de ese deudor y los mercados financieros utilizan, digamos, esas calificaciones que le ponen las calificadoras de riesgo, valga la redundancia, como una guía importante a la hora de tomar decisiones de inversión. No solamente eso llega ahí, incluso hay regulaciones, en Panamá hay regulaciones, en los países desarrollados hay regulaciones en donde ciertos inversionistas, por ejemplo, fondos de pensión, no pueden invertir sus recursos si los papeles o digamos, la deuda emitida no tiene una calificación de riesgo mínima que típicamente se conoce como una calificación de riesgo de grado de inversión. En este momento Panamá tiene una calificación de riesgo de grado de inversión, pero esa calificación está siendo amenazada por, digamos, 2 razones. Primero, ha habido un deterioro fiscal importante, deterioro de las finanzas públicas, producto de un aumento muy considerable de la deuda pública. En la administración del presidente Cortizo, la deuda se ha incrementado en términos nominales, más que la deuda que contrató Varela, Martinelli y Martín Torrijos juntos, y todavía la administración Cortizo no ha terminado. Entonces, ese es lo que estaba anclando, digamos, la calificación de riesgo de Panamá, el ancla, lo que la sostenía, ha sido un muy buen crecimiento económico en el año 2021, que crecimos 15%, y en el año 2022, que crecimos 10%. Y este año, por lo menos hasta el primer semestre, se veía un crecimiento también muy sólido, cosa que obviamente en el último trimestre, producto de los cierres, va a estar impactado. Por otro lado, pues también el tema de la cierre de la mina. Cierre de la mina, tanto las calificadoras de riesgo como los banqueros de inversión y los analistas están estimando que eso va a tener un impacto reputacional en nuestro país, como un país amigable a las inversiones, y por consiguiente están esperando que Panamá crezca menos en los próximos años, producto de esa pérdida de reputación como un país amigable a las inversiones. Ahora, entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, ¿es inevitable que varíe el grado de inversión, de la calificación de riesgo, y por tanto perdamos el grado de inversión? Yo soy de la opinión, yo soy de la opinión, vamos a poner el escenario antes del fallo de la Corte y después del fallo de la Corte. Primero quiero reconocer que, en Panamá los fallos de la Corte son obligatorios, finales y definitivos. Por consiguiente, hay que acatar el fallo de la Corte con relación al cierre de la mina. Eso no quiere decir, Hugo y Susan, que ese fallo no tiene consecuencias para nuestro país. Sí tiene consecuencias. Tiene consecuencias, y el que no las quiere mirar, pues vamos a vivir las consecuencias de la realidad.
¿Consecuencias negativas, consecuencias positivas? Consecuencias negativas, principalmente Más económicas. negativas que positivas. Económicas, sí, económicas. Y yo sí soy de la opinión de que las calificadoras habrían esperado a la toma de posesión del nuevo gobierno para entender cuáles eran las políticas fiscales y económicas que iba a tomar la nueva administración antes de revisar la calificación de riesgo de la República de Panamá. Pienso que ese proceso se va a adelantar producto del cierre de la mina. Pienso que ese proceso, tan pronto como haya más claridad en cuanto a qué es lo que va a hacer el gobierno con la mina, porque no hay claridad en este momento, hay un fallo de la Corte que dice que es final y definitivo obligatorio, que el contrato es inconstitucional, que no pueden operar. Yo pienso que el gobierno tiene que acelerar su proceso, porque lo que más genera es la incertidumbre, lo que más genera dudas es la incertidumbre con relación a cuáles van a ser las acciones del gobierno con relación al fallo. Ahora, acelerar qué proceso, porque al final ayer se dio la primera reunión entre los ministros diciéndonos lo que van a hacer con el fallo de la Corte y se crea una comisión de alto nivel y uno se queda pensando, es que esto es tan complicado, por lo menos notificarle la mina, van a seguir operando mirándose el ombligo como lo han hecho, es decir, ellos allá enconchados sin tomar en cuenta a la población. Le pregunto qué proceso, porque no nos tiene claro ni cuál es el camino o no sé si el gobierno tenga claro cuál es el camino que va a tomar, o por lo menos no nos transmite a los panameños algo, a menos que usted tenga una señal distinta, no sé. No, estoy igual que tú, no tengo una claridad. O sea, el fallo 90 es obligatorio, final y definitivo. ¿Okay? Ese fallo va a tener consecuencias. Lo que le corresponde hacer al gobierno, al Ejecutivo en este momento, es tratar de mitigar esas consecuencias. Pero las consecuencias son graves para Panamá. Se van a perder 7.300 empleos. Ya la mina solicitó la suspensión de 7.000 de los colaboradores. Y arreglos de pago ya con algunos ante la decisión del Mitrael. Vamos a perder el 76% de las exportaciones de bienes de Panamá. Se van a perder 375 millones al año para el Tesoro y 120 millones al año para la Caja de Seguro Social. ¿Cómo se recupera eso? Bueno, déjame terminar las pérdidas, después te digo lo que... Ahí hay 2.500 proveedores que la mina le compraba 900 millones de dólares al año. Yo conozco empresas que la mitad de su venta era la mina. Y tenemos una planta termoeléctrica de 300 megavatios, muy importante, también operada por la mina ahí en Donoso. Entonces, esas son las implicaciones directas. Y la responsabilidad del gobierno en estos momentos es tomar políticas públicas para tratar de mitigar esas pérdidas. ¿Okay? Mitigar esas pérdidas y trabajar rápido, porque en la medida de que la incertidumbre se aclara, en esa misma medida mitigamos las pérdidas que vamos a estar enfrentando. ¿Qué es lo que tiene que hacer Panamá hacia adelante? ¿Okay? Lastimosamente estamos en el ocaso de esta administración, con muy poco capital político para implantar cualquier tipo de medidas. Pero lo primero que tiene que hacer el gobierno es, yo creo que aquí lo dijo Juan Diego hace un momento, es plantear un presupuesto que sea realista. Y para hacer un presupuesto que en el año 2024 no le dé un dolor de cabeza al gobierno entrante. Porque el presupuesto planteado, que está ahora mismo en la Asamblea, que fue presentado por el Ejecutivo, es un presupuesto que es totalmente irreal y le va a dar dolores de cabeza muy grandes a la próxima administración. Si ese presupuesto no se cambia, mira, lo voy a decir aquí, la próxima administración va a tener que hacer una contención del gasto público en el segundo semestre. Y va a tener que reformar la ley de responsabilidad social fiscal en el segundo semestre. Este presupuesto está sobreestimado por lo menos entre 5 y 6 mil millones de dólares, por encima de lo que puede la República de Panamá con la estructura fiscal actual. ¿Y esa contención de gasto dónde la enfocaría usted? O sea, el próximo gobierno, ¿okay?, va a tener, como siempre, que reducir gastos superfluos, ¿okay?, principalmente, llámese, viajes, viáticos, alquileres, publicidad. Planilla. Planilla, es más fácil decirlo que hacerlo, difícil. Pero lo que quiero decir es que ni aún así, o sea, si este presupuesto se mantiene como está, el próximo gobierno va a enfrentar
tomando posesión, va a enfrentar una crisis fiscal importante. Le tengo varias preguntas para que me las responda. Uno, ¿cuál sería la proyección recomendada o sugerida por usted como exministro de Economía y Finanzas de un presupuesto más real de lo que tenemos en este momento, hacia dónde debiéramos llegar? Un monto global, sin profundizar exactamente en porcentajes de reducción en el presupuesto actual. Segundo, usted hablaba de todas las pérdidas que vamos a tener, desde las empresas que ofrecían servicio a la mina, desde los 7.000 colaboradores y demás. ¿A cuánto asciende ese monto de lo que vamos a dejar de percibir con el cierre de la mina? Esa sería la segunda pregunta, señor Dulcidio. Y la tercera, ¿cómo lo podemos recuperar? Porque uno en casa dice, bueno, ya no tengo esta entrada, voy a crear esta otra entrada para poder justificar los 300, 400 dólares que necesito mensualmente para pagar esto. ¿Cómo haríamos para llenar ese hueco, que asumo va a ser grande, ¿no? Para reemplazarlo. ¿Hacia dónde debiera ir? Esas tres cosas. Quizás para explicarle a los ciudadanos. Imagínense que usted es una familia, ustedes son varios en la familia, y que por una decisión de un tercero, uno de los miembros de la familia no puede trabajar. ¿Okay? ¿Que la familia puede seguir viviendo? Sí. Pero van a ser más pobres también. Entonces, y eso es precisamente lo que básicamente está pasando con el caso de la mina. El impacto va a ser muy grande. La mina equivale al 4,5% del Producto Interno Bruto. ¿Okay? Eso es... y si el Fondo Monetario y la CEPAL estaban estimando que Panamá iba a crecer 4% en el año 24, 4,2 y 4%. Si la mina era 4,5 y el crecimiento era 4, perdemos el 4,5, lo más probable es que Panamá entre en una recesión, Panamá no crezca en el año 24. ¿Ese 4,5 cuánto representaría en dinero de los aportes que obviamente vamos a perder? Como 3.500 millones de dólares de Producto Interno Bruto. 3.500 millones de dólares al año. En el año, así es. En el año. ¿Hay manera alguna, señor Dulcidio, ¿perdón? de poder recuperar eso? Sí, en el corto plazo, no. O sea, se van a sentir los efectos del cierre de la empresa. No lo podemos recuperar en el corto plazo. Eso va a requerir políticas públicas para potenciar otros sectores de la economía. Por ejemplo, creo que Guillermo Chapman ha dicho, tenemos un potencial en turismo importante, pero se requiere una política pública articulada, de largo plazo, de marca país, de identificar cuáles son los problemas que enfrentamos en el turismo para, efectivamente, Panamá tiene más potencial en turismo que Costa Rica, lejos. ¿Puede ser el turismo ese reemplazo de este proyecto minero? Si lo hacemos bien y tenemos una política pública de largo plazo, no una política pública de gobierno, de Estado, identificamos cuáles son las limitaciones que estamos enfrentando en el tema turístico, podría ser en el mediano plazo un reemplazo. ¿Mediano plazo cuándo es? Eso toma 3, 4, 5 años implantar y que efectivamente tengamos un motor de atracción de turismo, no turismo de negocio, de turismo de aventura, de turismo cultural, de turismo... Rural. Rural, así que... pero hay que identificar cuáles son los cuellos de botella y hay que hacer la política que dure, una política pública que dure. Y tener en cuenta lo que usted acaba de decir, porque nos habló de una recesión, es decir, caída de inversión, caída de consumo. Es el panorama más oscuro que alguien me ha pronosticado o nos ha pronosticado aquí en esta mesa. Bueno, recesión es lo que está en el horizonte. No, te lo voy a repetir. El Fondo Monetario estima que Panamá va a crecer 4%. La CEPAL estima que va a crecer 4,2%. Las últimas estimaciones de ellos de octubre de este año. Si perdemos el 4,8 o el 4,5% de la mina, por simple matemática, estamos en una recesión. El primer trimestre, definitivamente la actividad se va a contraer. En el primer trimestre. Se va a sentir mucho más en todas las áreas alrededor de la mina.
traslademos ese término, recesión, a la vida diaria de los panameños. Aumentar el costo de vida, etc. No hay aumento de costo de vida. Lo que hay es mucho menos actividad económica, producto de que perdemos el 4,5% de la demanda. La demanda es lo que demanda bienes y servicios. Al haber menos actividad económica, por consiguiente menos circulante, hay menos gente comprando, hay menos gente, hay menos inversión pública y privada, hay menos impuestos. Todo eso tiene un impacto, obviamente, que no vamos a recuperar. El año 24, el primer semestre va a ser difícil económicamente, pero eventualmente Panamá se va a recuperar. Pero eso no quiere decir que no nos va a doler el cierre de la mina, nos va a doler. Ese doler se lo llevo ahora a otro escenario. Producto de 5 semanas de cierres, señor Dulcidio, muchas empresas, por ejemplo, ya he estado en reuniones en estas últimas 2 semanas, y muchas empresas pequeñas, medianas, grandes, se han visto obligadas al tema de reducción de su mano de obra, suspensión de contratos en algunos, ceses de contratos temporales, medidas como recortes presupuestarios en varios de sus renglones para cerrar este 2023, con una perspectiva un poco desconfiada hacia el 2024. Decisiones como suspensiones de las fiestas de Navidad, por ejemplo, para fin de año de muchas empresas. Entonces, el sentimiento del panameño un poco en la calle ahora de todo esto es como empezar a entender toda esta avalancha de situaciones que se viene. Por un lado, por las protestas, y por el otro lado, el tema de la mina. O sea, ambas situaciones van a mezclarse. Puede crecer el tema de desempleo. Podemos correr el riesgo de pagar tasas de interés de nuestros préstamos de casa, de auto. Tengan la seguridad que vas a pagar más. Tengan la seguridad que vamos a pagar todos más. ¿A partir de cuándo? Ya se está sintiendo la prima de riesgo de Panamá, no solamente de los bonos del gobierno, de la deuda del gobierno, sino también de los bonos privados de bancos panameños, ha aumentado muchísimo desde el 1 de septiembre. Más de 1%. ¿Esto puede agudizarse ahora con el cierre de la mina? Ese costo, ese aumento de la prima de riesgo, se va a trasladar se nos va a trasladar a todos los panameños. Y si perdemos el grado de inversión, va a quedar confirmado que Panamá efectivamente ya no es un país seguro para invertir. Muy seguro para invertir. Y a todos los panameños nos va a costar más los financiamientos que pedimos en el sistema bancario panameño. ¿Cuándo sabremos eso? Porque todo el mundo habla. Si perdemos el grado de inversión, y con todo este tema del cierre, no sé si el fallo juega un papel también fundamental. O sea, yo creo que el fallo va a precipitar la decisión de las calificadoras. ¿Cuándo va a pasar? Yo pienso en el primer semestre del 24. Ellos se toman su tiempo, pero ya los mercados están diciendo que Panamá no es un país de grado de inversión. Los bonos, lo que ubicamos con tantos bonos, con tantos intereses bajos, ya eso no es atractivo para los inversionistas. El próximo gobierno financiar el presupuesto... Solamente va a dar un dato. Sí, a ver. Hasta septiembre. Sí. ¿Sabes cuánto Panamá ha pagado más en intereses hasta septiembre? A ver. Real, 640 millones más. La República de Panamá, el gobierno, 640 millones más en intereses en lo que va del año comparativamente con el año anterior. Y si lo miramos a futuro con estas decisiones que aparentemente se van a tomar, ¿esos 640 millones se duplicarían, se triplicarían, se dispararía? ¿Qué pasaría? Mira, Panamá tiene que refinanciar el gobierno y las empresas cuasigubernamentales, llámese ENA, Tocumen, el Canal de Panamá, tiene que refinanciar entre el año 2024 y el año 2033, en los próximos 10 años, tiene que refinanciar 50.000 millones de dólares de financiamiento que se vencen. ¿Sí? Si esos 50.000 millones de dólares de financiamiento que se vencen en los próximos 10 años, hay que pagar 1,25% más, que es lo que pagan, que es la prima de riesgo adicional que pagan los países que no tienen calificación de grado de inversión, 1,25% más. Son 3.900 millones más en intereses al año. Solamente cada año. En total, en 10 años. Son 390 millones más, por 1%. Claro. Por 1%. O sea,
Y para ponérselo para que los televidentes lo entiendan, pues imagínense que usted tiene una hipoteca de 50.000 balboas y usted paga 5%. Usted paga $2.500 al año en intereses. Si perdemos el grado de inversión y usted va a pagar 1% más, usted va a pagar $3.000 de grado de intereses al año. Eso es 20% más. Y eso le suma ahí a su letra mensual. Claro. Ese es el monto global. Estas son todas las implicaciones del tema de la mina, pero hay otro tema que a nadie no lo hemos dicho, o se dice poco. En Cobre Panamá hay invertidos en activos fijos, llámese infraestructura, el pozo de la mina, maquinaria de equipo. Hay 11.600 millones de dólares de activos fijos invertidos. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto tiempo y cuál va a ser el costo asociado a cerrar eso? Hay que custodiar esos activos, hay que disponer de esos activos, hay que rehabilitar el pozo de la mina. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿eso va a costar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Y cuánto tiempo va a tomar? A mí me preocupa eso de la custodia porque todavía vemos algunos monumentos a la desidia en bienes revertidos que no cuidamos a propósito y que 2, 3 años después de haber revertido a Panamá ya estaban en ruinas. Uno va a Colón y hay unas edificaciones que uno se queda pensando ¿cómo dejamos perder todo esto? Bueno, fue desidia de parte de las autoridades. Un panorama como ese podríamos ver en la mina o no hay espacio para eso. No nos tenemos que ir muy lejos, Hugo. Vamos a Costa Rica. En la mina Cruzitas, en el año 2010-11, también la Corte Suprema de Costa Rica declaró un contrato que había emitido el gobierno de Costa Rica ilegal o inconstitucional para una empresa, una mina de oro a cielo abierto. Y efectivamente las autoridades de Costa Rica cerraron la mina. Hoy en día, lo pueden buscar en internet, informes hasta del Ministerio de Ambiente de Costa Rica. Hoy en día, en ese lugar, hay 19 operaciones de minería a cielo abierto ilegales, 19, auspiciadas por el crimen organizado, muchas de ellas. Están precipitando el oro con mercurio, porque como son operaciones ilegales, precipitan el oro con mercurio. Y mira están las fotografías en internet de lo que es este desastre ambiental, de un país que tiene una tradición ambientalista reconocida internacionalmente. La mina Cruzitas en Costa Rica, búsquenlo y nos vamos a... Ese es el riesgo que nos estamos enfrentando frente a... Si no hacemos bien el tema del cobre de Panamá, en el cierre de cobre de Panamá. Escuchándolo hoy, ¿usted sabe qué me pregunta? Se me viene a la mente. ¿Por qué no detuvimos esto desde el inicio? O sea, tanto tiempo después y ahora todo lo que al final esto va a representar en costo y el impacto. El nuevo presidente que venga con una buena política económica y que sea de verdad para poder que se enfrente todo esto, señor Dulcidio. Siempre grato escucharlo, bien docente, educativo, para que la población ahora empiece a terminar de entender muchas cosas, ¿no? Con lo que viene amarrado todo este tema. Que le vaya bien, dice que tiene